Hola a todas y todos, nuevamente estamos por acá transmitiendo desde las redes de Modatima, el movimiento de defensa y acceso al agua, la tierra y la protección del medio ambiente. Hoy tenemos un tremendo conversatorio, tal como les comentaba recién, tenemos como grandes invitados internacionales y nacionales a Leo Heller, relator del Derecho Humano al Agua y Saneamiento de Naciones Unidas. Tenemos a Rodrigo Mundaca, vocero nacional de Modatima. Y tenemos a Cata Alonso, vocera de Mujeres de Zona Sacrificio Quintero Puchuncaví. Las y los invito por mientras, estamos a punto de comenzar a compartir este link con sus amigas, amigos, primos, primas, abuelos, abuelas, etcétera, para que entre todas y todos podamos participar, plantear nuestras preguntas que van a estar siendo leídas mientras estemos en las intervenciones. Y porque hoy en día el Chile que despertó, el Chile que va a cambiar, el Chile que espera poder desprivatizar las aguas, necesita la participación de todas y todos. El agua, la sequía, el saqueo, el despojo de los territorios es parte del modelo constitucional actual. Vamos entre todas y todos a cambiar este modelo. Mientras tanto, doy la bienvenida a mi querida amiga, compañera, gran amiga realmente, Lorena Donaire, con quien vamos a moderar hoy día. Hola Lorena, ¿cómo estás? Hola Camilo, muy contenta, feliz al fin de ver eh, por fin realizado este gran sueño de poder estar junto a estos tremendos invitados como son sobre todo Leo Heller y bueno, nuestros compañeros y queridos amigos Cata y Rodrigo, por supuesto. Claro que sí, claro que sí. Creo que estamos tal vez a punto de poder iniciar. Eh, a ver, ahí estamos. Ya están todos los panelistas conectados, conectadas. Así que mientras tanto le vamos a empezar a dar la bienvenida. Ya tenemos conectados ahí a Leo Heller. Hola Leo. A Cata Hola, Alonso. Hola Cata, ¿cómo estás? Hola Leo, Y a Rodrigo Mundaca. Rodrigo. hola Cami, hola Lore. Ok. Tenemos también a hola. nuestro querido amigo Rafael. Hola, Rafael, lo muchas gracias por pongo la unos cuantos minutos invitación. en Muy cámara. contenta de estar aquí con usted y con estos grandes panelistas. Muchas gracias, querida Estoy amiga. escuchando súper mal, todo cortado. No, te escuchamos muy Bueno, bien. súper bien. Mientras tanto, saludo también a Rafael, quien está transmitiendo desde Suiza en Rafael. este momento, y que va a Hola hacer los Rafael. comentarios de cierre a todo este proceso. Para poder comenzar y dar una pequeña introducción, antes, sin no pedir nuevamente, compartan este video con todas sus amigas, amigos, en todas sus redes. El derecho humano del agua es un derecho fundamental para el desarrollo de todos los derechos y el desarrollo de la vida. Y es necesario que entre todas y todos participemos en este tipo de seminarios. Para poder comenzar, voy a dar una pequeña, muy pequeña, espero, introducción para poder comenzar. Bueno, mi nombre es Camilo Mancilla, soy parte de la Mesa Nacional de Modatima, el Movimiento de Defensa, Acceso al Agua, la Tierra y Protección del Medio Ambiente. Para poder entender este seminario, este webinar o conversatorio, cabe comprender, primero, en 1965 había alrededor de unas 500 hectáreas de paltos en la provincia de Petorca. En 1980 se redacta la constitución política a punta de armas en plena dictadura militar chilena, en la cual, en su artículo 19, numeral 24, inciso final, se privatiza el agua en Chile. En 1981 se instaura el Código de Aguas, el cual es el marco normativo que operativiza la privatización del agua y el modelo neoliberal de las aguas en Chile, único o casi único en el mundo. El agua así pasa a ser propiedad de privados y su gestión regulada por el mercado. Ya en 1985 encontramos el doble de extensión, 1000 hectáreas de paltas, aguacate, abocado, distribuidos a través de la provincia de Petorca. En la siguiente década, en 1990, se entrega aproximadamente el 62% de las bonificaciones de riego entregadas históricamente en la provincia de Petorca. Bonificación de riego que salen del dinero de las arcas fiscales, de las arcas del Estado, dineros de todas y todos los chilenos para poder financiar la agroindustria en el país. El agua, así, logra romper la gravedad.
En vez de bajar por los cerros, vuelve a subir por los cerros. Son cañerías kilométricas, piscinas de acumulación de agua, ingreso a suelos de baja productividad. En 1993 aumenta al doble la extensión del avocado, el aguacate. Aparecen 2.000 hectáreas de avocado de palta en la provincia de Petorca. 3 años después, en 1996, aumentan a 3.500. En el año 1997, dada la explosión productiva, la Dirección General de Aguas, institucionalidad chilena que se dedica a la regulación de administración del agua en Chile, reconoce la fragilidad de las aguas subterráneas y decreta un instrumento que se denomina Área de Restricción de Aguas Subterráneas. Esto no permite la explotación de aguas subterráneas fácilmente y coloca ciertas restricciones, como así también debiese generar una comunidad de aguas subterráneas. Comunidad de aguas subterráneas que no apareció en el año 1997, sino que el año 2018, 20 años después, en la misma historia del Valle del Río de la Ligua, que entró en restricción el año 2004. Ya para el año 2002 encontramos 6.300 hectáreas de paltos en la provincia de Petorca. Y en el 2008 encontramos el pic, el récord, 9.375 hectáreas de avocado. El mismo año se crea un instrumento muy interesante, los decretos de escasez hídrica. Desde aquel año a la actualidad, estos decretos se han decretado continuamente. Solamente el año 2009 no se han decretado. Eso significa que ha sido un instrumento que no ha permitido hacer cambios estructurales dentro de la gestión o la situación hídrica de los territorios. El año 2010, en Naciones Unidas, se consagra el derecho humano al agua y saneamiento. El Estado de Chile, para dar respuestas a este derecho humano al agua, suele señalar de que ha logrado extender las áreas de abastecimiento de agua potable en zonas rurales a un casi 100%. Hoy, 1 de octubre del año 2020, la provincia de Petorca se sigue secando. Los cerros siguen coloridos por el oro verde y la población sufre los estragos de una pandemia que no puede lavarse las manos y de una sed insaciable de justicia. Muy parecida es la historia de las comunas de Quintero y Puchuncaví, que desde 1964 ha sufrido la intoxicación, la contaminación de su población y su medio ambiente a través de metales pesados. Estos antecedentes y muchos más van a poder encontrar en el informe que hemos redactado junto a CETIM, el cual hemos titulado El derecho humano al agua en Chile, entre voluntades de papel y fierros secos. Con esto doy el inicio a todas y todos, a nuestros panelistas que nos acompañan a este gran conversatorio y doy el pase a mi querida amiga Lorena Donaire. Gracias, Camilo. Bueno, en esta tarde nos encontramos con estos tremendos panelistas, como ustedes pueden ver. Por un lado, nuestro gran invitado de hoy, Leo Heller, licenciado en Ingeniería Civil y Medio Ambiente y doctorado en Epidemiología, con una tesis sobre asociación entre el agua y el saneamiento y los resultados de salud. Actualmente es investigador de la Fundación Osvaldo Cruz en Brasil, fue profesor del Departamento de Ingeniería Sanitaria y Ambiental en la Universidad Federal de Minas Gerais hasta el 2014. Durante su carrera en la Universidad Federal de Minas Gerais, Leo Heller ocupó varios cargos, entre ellos fue el jefe de Departamento de Sanidad e Ingeniería Ambiental, director asociado a los estudios de posgrado y decano de la Escuela de Ingeniería y coordinador del programa de posgrados de saneamiento básico, medio ambiente y recursos hídricos. Él es el segundo relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y saneamiento y fue nombrado por el Consejo de Derechos Humanos en noviembre del 2014 y este sería su último año, me parece, si no estoy mal, relator, sería su último periodo, digamos, como relator de la ONU. Así que muy bienvenido a este conversatorio. Por otro lado, presentar a una gran amiga, entrañable. Gracias, Lorena. Muchas gracias a ti por estar acá. Quiero presentar a una gran amiga, como decía, Cata Alonso, Mujeres en Resistencia, Quintero Puchuncaví, Mujeres en Zona de Sacrificio,
Quintero Puchuncaví en Resistencia y parte y cofundadora también de Mujeres en Resistencia. Ella es presidenta de Mujeres en Resistencia, en zonas de sacrificio de resistencia, Quintero Puchuncaví. Estudió también trabajo social, fue diplomada en medio ambiente y sociedad, es una destacada dirigente que se ha presentado en EPU, Examen Periódico Universal en Ginebra, en 2018, aparte de su presentación en la Corte Interamericana en febrero de 2019. Ella lleva ya 15 años de lucha en su territorio, que es Quintero Puchuncaví, donde ella vive. Así que bienvenida, querida Cata, un gusto de tenerte por este lado. No sé si me escuchas, Cata. Sí, sí, está conectada. ¿Sí? ¿Está conectada? Bueno, voy a dar pase a presentar a mi querido compañero de lucha, un gran defensor de nuestros territorios, del agua en Chile. Él es ingeniero agrónomo, es defensor al agua como bien público y derecho humano esencial. Él es vocero de nuestro movimiento por la defensa del agua, la tierra, la protección del medio ambiente, Movapima, por su compromiso como defensor de los derechos humanos en este campo. Fue galardonado en el 2019 con el Premio Internacional de Derechos Humanos, Premio Nuremberg en Alemania, y en octubre del mismo año fue reconocido. Hoy ha comenzado un camino bastante complejo para la política, pero a la vez sabemos que con todo el cariño que la sociedad civil siente por él, nuestro movimiento hoy, bueno, lo presenta como futuro gobernador, lo digo yo, aunque es precandidato a gobernador, pero para mí ya es nuestro gobernador. Así que, querido compañero. Está silenciado por si acaso, Rodrigo. Todos están silenciados por si acaso. Muchas gracias, Lore, por la generosidad de la presentación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, para poder ahí... Un segundito. Cata, ahí recién habías podido conectar tu cámara. Algo apretaste nuevamente de que se te desconectó. Pero sé que no logras escuchar porque estamos hablando por interno. Bueno, para poder comenzar y aprovechar ya, porque no vinimos a hablar nosotros, vinieron a hablar los panelistas, me gustaría poder comenzar con nuestro estimado relator, Leo Heller. La siguiente pregunta, y también darte la bienvenida. ¿Por qué? Algo muy sencillo. Porque el agua es un derecho humano. Tu micrófono está silenciado por si acaso, así que para que lo puedas activar. Buenas tardes, buenas noches para todos. Es un placer estar ahí en esta discusión. Es muy interesante porque yo hago 6 años en mi mandato y en un mes más termino. Y Chile siempre fue un tema que atravesó el mandato. Yo he tenido algunos contactos con las ONGs de Chile. Yo he intentado hacer una visita oficial a Chile, pero no logró. Pero más recién que estoy me concentrando más en la realidad de Chile. Como saben, yo he publicado un press release con algunos temas, preocupaciones sobre todo sobre Petorca, pero también con la situación de Alto Maipo. Y tengo participado en algunos eventos, teré otro en la próxima semana también en Chile. Entonces es muy interesante porque Chile llega un poco tarde, pero a tiempo antes de terminar el mandato. La pregunta de Camilo, yo podría hablar unas 2 horas sobre eso, entonces yo voy a intentar ser objetivo. Se puede decir, para empezar, que estos derechos están aprobados por los países, se puede decir desde 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero esa declaración no es una declaración que vincula legalmente a los países a cumplirla, pero
hay el Pacto Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, que en un artículo habla que todos y todas tienen el derecho a un estándar mínimo de vida. Y en 2010, como Camilo ha anticipado, se aprueba en la Asamblea General y también en el Consejo de Derechos Humanos, en la Asamblea General en 28 de julio, una resolución en que explícitamente, por la primera vez, un instrumento aprobado es explícito en decir que agua y saneamiento, es importante jamás olvidar del primo del agua, que es el saneamiento. Los dos son derechos, hablamos en el plural, humanos. Y son derechos humanos derivados del derecho al mínimo estándar de vida. Entonces, los países que ratificaron el pacto de 1966 tienen obligaciones de cumplir con estos derechos humanos al agua y saneamiento. Y estas obligaciones tienen muchas expresiones. Es una obligación de cumplir, proteger y defender estos derechos humanos, y en un marco analítico que habla que los derechos humanos al agua deben significar el acceso a todos y todas sin discriminación, eso es muy importante, con igualdad y no discriminación, a agua que sea accesible, disponible, asequible, aceptable y con calidad y segura. Entonces, para se evaluar una situación en términos de derecho humano al agua, hay que mirar para todos esos elementos para el derecho humano al agua. Y la pregunta de Camilo no fue exactamente esa, fue ¿por qué? Y no o qué es. Yo estoy hablando de qué es. Porque yo creo que es muy obvio para todos. Agua es un elemento esencial para todos, para la vida, para la dignidad, para una calidad de vida. Sin agua no vivimos, con poca agua vivimos sin ninguna dignidad. Entonces, es esencial que agua y también saneamiento, porque saneamiento tiene muchas implicaciones sobre la salud, sobre la dignidad, sobre la igualdad de género, que estos dos servicios, estos dos bienes, sean claramente considerados como derechos humanos. Ok, gracias. Lorena. Lorena, ¿estás? Ay, sí, Camilo, perdón. Perdón, Camilo, perdón. Estaba como que se me va un poco. Bueno, yo tengo que preguntarle a mi gran compañera, Cata Alonso, espero que puedas escucharme bien, sobre el derecho humano. ¿Qué relevancia ves hoy en día en Puchuncaví Quintero, que es donde tú habitas, digamos? No sé si se Bueno, escuchó bien, Cata. mira, el gran problema que tenemos... Ah, ¿escuchan bien No, ustedes? sí, yo te escucho muy bien. Ya. El gran problema que tenemos en Puchuncaví Quintero, aparte de ser una de las emblemáticas zonas de sacrificio que ustedes ya conocen y que también nos tienen contaminados todos, es que las aguas, el parque industrial y, bueno, las refinerías, las fundiciones, las termoeléctricas a carbón, Oxiquim y toda industria peligrosa y contaminante, nos han contaminado los pozos de agua con arsénico, con cobre, con aluminio, con plomo. Entonces, la problemática es súper grave porque muy pocas personas tenemos acceso al agua potable, que hemos armado cooperativas para poder comprarle a las grandes empresas agua. Y esa agua la gente igual la ocupa porque nuestra zona se ha empobrecido de tal forma que la gente no tiene plata para pagar agua. Y además tenemos unos humedales maravillosos que vienen desde Quintero, atraviesan
por la base aérea, por abajo, y llegan hasta Ventana y siguen a Campeche y siguen a Nogales. Y el humedal está absolutamente lleno de escoria de Codelco. Codelco lo que hace es juntar toda su escoria, que son dunas que antes eran blancas de arenas maravillosas, y hoy en día están llenas de escoria. Y abajo de eso está todo el humedal. Entonces, además, siguen contaminando cada día más todo el ecosistema, porque las aguas siguen moviéndose. Y ahí genérase lo mismo, tirando su ceniza en la laguna que da al humedal también. Entonces, la problemática es grave, porque además se reparte agua en muchas localidades. Nosotros, acuérdense que en Puchuncaví tenemos 22 localidades, la mayoría rural es chiquitita, y se reparte en muchas partes agua con camiones de aljibe porque no hay agua nomás. Y esa agua está contaminada y nadie la revisa, ni nadie hace saneamiento de esas aguas, ni nadie sabe de dónde salen. Por ejemplo, ustedes conocen Marbella, que es un resort espectacularmente grande que se instaló en Maitencillo. Lo que hizo Marbella fue quitarle el agua a todo Maitencillo, porque toda la gente ahí tenía su pozo. Ellos armaron lo mismo que les pasa a ustedes en Petorca, pasa en algunos lugares nuestros. Y ahora ellos venden el agua. Entonces, además hay que comprarles agua carísima. Y no sabemos en las condiciones que está. Esa es la grave situación que tenemos del agua en nuestra zona, siendo que es un derecho humano básico. Sin agua no hay vida. No existe nada. Entonces, la verdad que es bien, bien complicada la situación. Así es, Cata, más aún entendiendo de que para poder pasar también a la pregunta hacia Rodrigo enseguida, pero entendiendo también que en la misma, que en Puchuncaví hay mucha gente que ha sufrido enfermedades y cánceres ligados a consumo de agua o ligados a enfermedades gástricas. O sea, podemos recordar ahí a ciertos compañeros que ya han sufrido, como también a los hombres verdes de Ventana. Pero para poder pasar también, y que eso lo podamos comentar en las siguientes Bueno, preguntas, claro, en el resto del conversatorio, en el resto del conversatorio, perfecto. Eh, Rodrigo, ¿tú cómo crees que desde el patio, disculpa que lo mencione así, pero desde como se suele decir el patio trasero de la quinta región, desde la provincia de Petorca, alejado de la centralidad del poder de la nación, se logra instalar la discusión del derecho humano al agua y logra ser como el epicentro, logra moverse hacia el resto del país? Hoy en día yo soy de Punta Arenas y te puedo decir que en la región de Magallanes están muy conscientes de los conflictos por el agua. Está silenciado por si acaso. Tienes que... Primero, dar las gracias por esta iniciativa. Dar las gracias a Leo Heller. Sé que tiene una agenda súper intensa, pero por el tiempo que dedica a estar acá, darle las gracias a la Cata y a todos los que han hecho posible esto, en particular a Camilo y a la Lore. A ver, yo quisiera partir de un plano y de lo general a lo particular, ¿no? En un plano general, sin duda que la privatización de las fuentes de agua desde el régimen dictatorial en adelante, desde el 80 en adelante, si tomamos como referencia la constitución política del 80, en Chile han transcurrido 40 años desde que un bien natural que es indispensable para la vida de las personas, un bien natural que es indispensable para la vida de las personas, para la vida de los vegetales, el funcionamiento de los ecosistemas y el desarrollo de las economías locales, en una cosmovisión mucho más amplia. Inaudito que transcurrido 40 años este modelo privado de agua se mantenga, y particularmente para la contingencia en un escenario como el que estamos viviendo planetariamente, donde el COVID-19 que afecta a Chile en particular ha puesto de manifiesto de forma brutal los efectos que tiene la privatización y la mercantilización del agua en Chile. Cuando hoy día todos los salubristas señalan de que es fundamental hoy día lavarse las manos de forma frecuente y continua, a lo menos 20 veces durante el día, es absolutamente improbable el que una persona que es suministrada de agua a través de camiones de aljibe en la provincia de Petorca con 50 litros de agua por persona
pueda dar cumplimiento precisamente a esta indicación desde el punto de vista de los salubristas, ¿no? Es decir, con 50 litros de agua por persona en la provincia de Petorca no se puede satisfacer la demanda de agua para funciones fisiológicas, agua de bebida, pero además lavarse las manos de forma frecuente y continua. La pandemia ha puesto de manifiesto la brutalidad de lo que significa la mercantilización y la privatización del agua en Chile, porque simple y llanamente el régimen jurídico privado de agua en Chile lo que ha hecho es fragilizar aún más la vida de las comunidades, particularmente la vida de las comunidades rurales. En Chile el agua se encuentra al arbitrio de la industria extractiva. Hoy día en Chile el agua es mucho más importante para la mega minería química a cielo abierto, es mucho más importante para la producción de aguacate, para la hidroeléctrica y las forestales que para la vida de las comunidades. En ese escenario nuestra organización Modatima planteó hace mucho tiempo, hace ya más de una década, un debate nacional en torno a terminar con la privatización y mercantilización de las aguas, hacer del agua un bien común y de su acceso un derecho humano y además establecer prioridades de uso. Creo que lo dijo Leo, lo dijeron ustedes también. El 28 de julio del 2010, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, se consagró el acceso al agua y saneamiento como un derecho humano. 122 países concurrieron con su firma aquello, incluyendo Chile. Y lo que Chile firma en el ámbito internacional no lo ratifica en su ámbito interno. El relator sostuvo el 20 de agosto del 2020, sostuvo literal, no es posible que en Chile la electricidad y la producción de aguacate sean más importantes que la vida de las comunidades. Dicho esto, sin duda, la provincia de Petorca, que se encuentra al interior de la región de Valparaíso, en Chile es titulada el epicentro nacional de la violación del derecho humano al agua, toda vez de que en la provincia de Petorca se repite o se expresa con mucha brutalidad un patrón de acumulación por desposesión, básicamente a partir de un modelo de producción asociado al monocultivo de aguacate, asociado al uso intensivo y racional de bienes naturales finitos, suelo y agua, y asociado también a la sobrequimización de los medios de cultivo. En la provincia de Petorca, pero en Chile en general, hoy día no existen instrumentos de ordenamiento territorial espacial asociados a las capacidades de uso agrícola de los suelos. Por tanto, políticos y empresarios fuertemente conectados a los centros neurálgicos del poder pueden comprar cerros, destruir todos los reservorios de humedad que se encuentran en los cerros, toda la flora y la fauna nativa y sustituirlos por monocultivo. Ese modelo de sustitución de flora y fauna nativa por monocultivo simple y llanamente depredó el territorio, simple y llanamente agotó las napas freáticas. En la provincia de Petorca llevamos más de 15 años sin escurrimiento superficial de agua en los ríos y por tanto hay una fractura metabólica del ciclo hidrológico que ha provocado que en la provincia de Petorca más del 50% de su población dependa de los camiones de aljibe. ¿Y qué es lo que ha hecho el Estado? O quienes han mal administrado el Estado. Simple y llanamente se han encargado de naturalizar la entrega de agua a través de camiones de aljibe, manteniendo al arbitrio de la industria extractiva el agua que hoy día requieren las comunidades. Por tanto, sin duda, creo que el problema en Chile no solamente tiene que ver con el régimen jurídico privado de las aguas en Chile, sino que el problema es un problema más global y que tiene que ver con un modelo de producción que en la práctica hizo del agua objeto de lucro, objeto de usura y objeto de exclusión. ¿Lore? A mí me corresponde ahora preguntarle a Leo, a ver, y quisiera preguntarte, Leo, ¿cuál es la situación o el avance del derecho humano al agua en esta década a nivel global? Y sobre todo, háblanos un poco de lo que sucede en tu mandato, los avances que se han tenido, digamos, en todo tu periodo. Sí, su pregunta es muy interesante porque estamos celebrando el 10º aniversario de la resolución. Y fue un año de evaluación, de tomar pé de o que pasó, o que avanzó, o que no avanzó, los desafíos. Y es muy difícil hacer una evaluación a nivel global porque, como sabemos, hay muchos contextos muy diferentes en el mundo. Pero se puede decir, sobre todo mirando para los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ha tenido avances en términos de inclusión de más poblaciones en servicios de agua, servicios de saneamiento. Por un lado, esa es la parte llena del vaso. Si miramos para la parte vacía,
del vaso, vamos a ver que hay mucha gente que todavía no tiene acceso. Muy probablemente las metas de los ODS no serán cumplidas hasta 2030. Y lo que más preocupa es que el estándar de acceso a los servicios es un estándar de extrema desigualdad. Eso es la característica muy central del acceso al agua y saneamiento en casi todos los países. Hay estudios muy interesantes y tristes, por un lado interesantes, por otro tristes, que muestran que en la mayoría de los países, cuanto más pobre, más bajo el acceso. Si vive en la zona rural, el acceso es más bajo que los que viven en las zonas urbanas. Hay un diferencial en términos de nivel de educación. Hay un enorme diferencial cuando comparamos poblaciones indígenas con poblaciones no indígenas. Y hay un impacto de la falta de acceso muy más grande en mujeres y niñas si comparamos con hombres y niños. Hay un problema muy particular del acceso de las poblaciones LGBTI, sobre todo en los ambientes de trabajo, en los espacios públicos. Hay un problema muy, muy serio con la gente que vive en la calle, los homeless. Entonces, infelizmente, lamentablemente, el sector de agua y saneamiento es muy orientado por las dimensiones económicas de los servicios y no por las dimensiones sociales y culturales. Entonces, la prioridad usualmente es asegurar la viabilidad económica financiera de los prestadores y no el acceso universal, la asequibilidad en el acceso y la consideración específica sobre los requerimientos culturales de las poblaciones tradicionales. Entonces, es eso, es un copo, un vaso con mitad de agua. Si queremos, miramos para la parte llena, pero los derechos humanos nos impulsiona a mirar para la parte vacía. Tenemos que impulsar todos los países, todos los actores, para tenermos políticas más incluyentes que consideren las necesidades de las poblaciones que viven en más vulnerabilidad. Si los estados no protegen estas poblaciones, ellas jamás tendrán acceso a estos servicios de una manera equitativa, con calidad. Es un resumen, yo podría hablar más, pero si quieren preguntas, por favor. Es que Muchas gracias, Leo. yo solo para comentar algo muy rápido sobre lo que dices, es muy cierto. Las condiciones de gestión del agua, priorización del agua o falta de agua han generado precarización en otros ámbitos que uno no pensaba que fuesen relacionados solamente al agua de bebida. Uno ve cómo se han eliminado las economías de subsistencia, uno empieza a ver cómo la precarización laboral del mundo rural empieza a avanzar, cómo 8 de cada 10 mujeres son las recolectoras de agua en el mundo, etcétera. Hay distintos elementos que hoy día nos hacen pensar que el agua es un elemento sustentable no solamente para saciar la sed, sino para reducir la injusticia territorial, las injusticias que existen hoy en día dentro de los modelos. Y en ese mismo elemento sobre precarización de la vida, yo creo que a quienes hemos podido visitar la Quintero Puchuncaví, Ventanas, nos hemos sorprendido con la precarización de la vida que vive en ese lugar, la intoxicación constante y cómo en los derechos humanos al agua, pero también el derecho humano a la salud, se ve afectada. Entonces, en ese sentido, querida Cata, me gustaría poder preguntarte cómo se ha venido desenvolviendo los últimos años, la última década, los últimos años, la lucha por un medio ambiente libre de contaminación en Quintero Puchuncaví. Pensando más aún, aprovecho ahí para que tú también lo puedas comentar, sobre cómo la justicia todavía no ha hecho válido lo que señaló en la Corte Suprema. ¿Cata? Mira, Camilo, para nosotros ha sido... ¿Escuchas bien? Muy bien. ¿Escuchas bien? Sí. Ya, mira, para nosotros ha sido terrible porque acuérdate que nuestra zona vivía principalmente de la pesca y de la agricultura, algo de ganadería y mucho turismo. Entonces,
la agricultura la gente la lleva en la sangre. Se exportaban granos, se exportaban lentejas, por ejemplo, y todo el mundo tenía su huerto y vendían y comercializaban mucho, mucho, tanto todo lo que es agricultura como la pesca. Entonces, esto ha sido además de ser, le ha quitado la raíz a la gente, le ha quitado todo, porque les quitó la tierra y ellos pertenecen a esa tierra y se sienten parte de esa tierra. Y eso es lo que se ha violado aquí. Al privatizar las aguas, al traer a estas empresas que le quitan el agua a las comunidades y después le ofrecen migajas a cambio. Entonces nunca en este país ni en ninguno debería pasar lo que pasa aquí en Chile. Y lo primero que debemos hacer es desprivatizar el agua, porque tiene que seguir siendo un derecho humano fundamental para todos nosotros. No es posible que el Estado otorgue gratuitamente derechos de agua y después haya que comprárselo además a los privados. Eso es una vergüenza. Así que nosotros estamos con un problema grave en Quintero y Puchuncaví. Necesitamos sanear nuestros territorios, recuperarlos de alguna forma y volver a ser lo que éramos. Nos vamos a demorar muchos años, pero esa es nuestra esperanza justamente en la nueva Constitución. Una de las bases de la nueva Constitución es recuperar nuestros derechos fundamentales y uno de ellos es el agua. Gracias, Cata. Querido compañero Rodrigo, ¿cómo se ha desenvuelto la defensa del territorio y la criminalización de los luchadores socioambientales? Sabemos que Latinoamérica es un país muy peligroso para los defensores ambientales, así que ¿cómo lo ves tú en nuestro país y cómo lo ha sorteado nuestro movimiento también? Tienes apagado el micrófono, Rodrigo. Te decía que es una tremenda pregunta, ¿no? Como dijo Leo, podríamos estar hablando de esto por horas. Pero estoy recordando en este minuto a Michel Force, a quien me tocó conocer en Dublín el año 2018 en un encuentro mundial de defensores y defensoras de derechos humanos ambientales. Michel Force terminó su mandato el 1 de mayo del 2020 y en todos sus informes Michel Force sostuvo de que América Latina hoy día es la región más peligrosa del mundo para quienes defienden los derechos humanos ambientales. Un informe reciente de Global Witness señala que el año 2019 fueron asesinados planetariamente 212 defensores y defensoras de los derechos humanos ambientales, particularmente aquellos que defienden el derecho al agua, el derecho a la tierra, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y más del 70% de esos asesinatos ocurrieron en América Latina. Solo el año 2019, solo en Colombia, fueron asesinados 64 defensores de los derechos humanos ambientales. ¿Cómo no recordar? Y ahora que está aquí Leo, están las compañeras, los compañeros, ¿cómo no recordar en este minuto? Y lo hacemos siempre a Berta Cáceres, ¿no? Lideresa del pueblo lenca, que obtiene el premio Goldman Prize, titulado como el Nobel Verde del año 2015 en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, pero que posteriormente, en la madrugada del 3 de marzo del 2016, es asesinada por un par de sicarios, ¿no? Por su defensa de la tierra, por su defensa de los identitarios culturales, territoriales, ceremoniales, por su defensa del agua, ¿no? Básicamente. Y de eso hoy día América Latina estamos plagados. Chile no es la excepción. El año 2016, el mismo año que fue asesinada Berta Cáceres, es asesinada en Chile también Macarena Valdés, en el mes de agosto del 2016. Y es asesinada precisamente por oponerse precisamente a un proyecto extractivista que iba a dejar a su comunidad sin agua y sin territorio. Las autoridades del momento corrieron presurosos a decir que Macarena Valdés se había suicidado el año 2016 y sin embargo un tanatólogo independiente del 2017 confirma de que a Macarena Valdés la habían asfixiado primero y después posteriormente la habían colgado. América Latina es la región más peligrosa del mundo para los que defienden el derecho a los bienes naturales comunes, estos derechos humanos ambientales, que son derechos humanos de primera generación. Yo me recuerdo cuando partió la batalla por el agua en Chile, muchos abogados nos decían que el derecho humano al agua, Leo,
era un derecho de tercera generación, de cuarta generación. Nosotros siempre señalábamos que el derecho humano al agua era un derecho básico y esencial para el cumplimiento de todos los demás derechos. Hoy día todo el mundo, la jurisprudencia nacional e internacional comprende que el acceso al agua es un derecho humano indispensable y la base para el cumplimiento de todos los demás derechos. Sin embargo, esto en Chile no se encuentra ratificado y muy por el contrario, la Constitución política del 80, fraguada en dictadura, fue la que consagró este régimen jurídico privado de las aguas. Decir de que la batalla por el agua en Chile no ha estado exenta de dificultades. Decir de que en distintos territorios hoy día se encuentran muchísimas mujeres y hombres amenazados de muerte, censurados, perseguidos, criminalizados por defender el derecho humano al agua. En Chile, a propósito de las características de este foro, en Chile, en el marco del estallido social del 18 de octubre en adelante, cuando el pueblo se puso de pie y en el fondo repudió los más de 30 años de desigualdad y de exclusión que existen en el país, en el marco del estallido social, el 1 de noviembre del 2019 se dio a conocer de que distinguidas defensoras de los derechos humanos ambientales y compañeros defensores de los derechos humanos ambientales el 1 de noviembre del 2019 éramos blancos de interés de la inteligencia policial chilena. Y la pregunta que cabe es ¿por qué éramos blancos de interés de la inteligencia policial chilena? Y con esto concluyo. Básicamente porque en Chile, Leo, Cata, en Chile las bases de la desigualdad se encuentran edificadas en torno a la propiedad privada de los bienes naturales comunes. En Chile las principales fortunas del país han sido fraguadas a partir de la privatización del agua. Entonces los defensores de los derechos humanos ambientales son blancos de interés de la inteligencia policial chilena porque en la práctica lo que hacen, la lucha que libramos en la práctica lo que hace es erosionar el patrón de acumulación por desposesión que se vive en Chile. Por eso es muy importante que la opinión pública internacional comprenda la necesidad de que en Chile la opinión pública internacional presione al régimen de Piñera precisamente para terminar con esta inequidad, con esta asimetría, porque como bien dijo Leo, también la Cata, en Chile la pobreza es directamente proporcional a vivir privados de agua. Hoy día las regiones más pobres en el país, por ejemplo, en la región de la Araucanía, la que tiene índices de pobreza multidimensional que exceden toda norma. ¿Y por qué se preguntarán todo? Porque, bueno, en la región de la Araucanía más del 70% de toda la superficie cultivada son pinos y eucaliptos, que demandan enormes volúmenes de agua, que son cofinanciados por el Estado de Chile, pero que en la práctica ese cofinanciamiento ha permitido el enriquecimiento ilícito de Mate y Angelini, que son probablemente las principales fortunas del país. Muchas gracias, Rodrigo. Y ¿sabes qué? No puedo evitar pensar en cómo se fraguó este modelo que permite el despojo de los territorios, la eliminación de los metabolismos sociales, las formas de vida en los territorios, y cómo hoy en día estamos en una lucha trascendental en Chile. Como espero que se sepa mundialmente, porque esta pregunta ahora va dirigida a Leo Heller, espero que se sepa mundialmente, nosotros estamos en un proceso de consagración de derechos fundamentales y en la cual vamos por una nueva redacción de la nueva constitución, el marco, la piedra angular del marco jurídico chileno. Y la constitución de 1980 permitió este despojo de los territorios y hoy en día esta nueva constitución no nos puede permitir eliminar, apaciguar aquel despojo, o puede aumentar, incentivar, impulsar una mayor presencia del extractivismo en Chile. Así también como dos elementos más que en este momento para Chile y América Latina yo creo que es una gran preocupación. Dos elementos. Pandemia, COVID-19, todavía no tenemos cura, no hay agua para lavarse las manos. En la provincia de Petorca la gente suele tener 20 litros de agua por día por persona. Y por otro lado estamos hablando de la reactivación económica. En Chile, por lo menos, la reactivación económica se está hablando en base a la flexibilización de los controles ambientales, jurídicos y a través de la implementación de infraestructura de riego, infraestructura hídrica. Entonces son preocupaciones que hoy en día tenemos para Chile, pero también tenemos para el resto de América Latina. ¿Cuál es tu percepción respecto a lo que se viene para América Latina? ¿Estás silenciado por si acaso? Sí, un par de cosas sobre lo que yo he escuchado de ustedes. Uno es que yo creo que hay dos dimensiones un poco distintas de lo que llaman de privatización del agua en Chile. Una es la privatización o las concesiones, las otorgas
de las aguas superficiales, los acuíferos para privados. Y la otra dimensión que también me preocupa es la dimensión de la privatización de los servicios. El modelo chileno es un modelo muy particular, como Camilo ha planteado en el principio, y en términos de la privatización de los servicios, que es el tema con que más trabajo. Porque no es una concesión, es una transferencia no solamente de la prestación de los servicios, pero también de todos los activos de los sistemas para manos privadas sin un plazo de validad. Es un sistema muy particular, solo hay una referencia, una similaridad de este sistema con lo que pasa en el Reino Unido. En todos los otros países, cuando hay procesos de privatización de los servicios, son procesos con plazos limitados, contratos, es distinto. Entonces, esto es un tema que me parece importante. Yo no estoy diciendo que esto es sinónimo de violación de derechos humanos, pero hay que evaluar muy bien. Antes de esa reunión, yo tuve la curiosidad de mirar los números de Chile que están presentes en el informe de seguimiento de los ODS por el JMP, que es un programa de monitoreo conjunto. Los números me parecen bien, pero hay mucha insuficiencia de información. No hay números que posibilite desagregar. Desagregar números es muy, muy importante para los derechos humanos. Tenemos que comparar urbano-rural, diferentes niveles de renta, indígenas y no indígenas. Eso no es posible. Entonces, un punto de partida inicial fundamental en Chile sería tener disponibilidad de esas informaciones para identificar estándares de discriminación, estándares de exclusión, para que esto informe muy bien las políticas públicas. Ese es un comentario general. El otro comentario sería, embora Camilo tenga preguntado sobre América Latina, yo voy a hablar un poco sobre Chile. Para mí es fundamental que si hay un cambio constitucional, que los derechos humanos al agua y saneamiento estén explícitos en la Constitución. Esto tiene muchas implicaciones importantes. La primera es vincular todo el sistema judiciario de Chile a estos derechos. El sistema judiciario puede perfectamente se basear en la legislación internacional, pero eso queda muy dependiente de lo que cada juez decide. Pero si esto está explícitamente escrito en la Constitución, todos los jueces se ven obligados a considerar que la gente, los chilenos y las chilenas, tienen estos derechos. Esa es una implicación importante. La otra implicación es que cuando los derechos están en la Constitución, la legislación ordinaria sobre agua y saneamiento tiene que dar efectividad a esos derechos. Tiene que detallar lo que significa, en qué elementos del Estado, de las instituciones, estos derechos deben tomar en cuenta. Entonces, cuando estos derechos están consignados en la legislación ordinaria, en la legislación nacional, eso tiene importantes implicaciones para las políticas públicas. Entonces, en un nivel hay implicaciones para el sistema judicial y en el otro nivel, que es muy, muy, muy importante, para las políticas públicas. Entonces, si hay un movimiento en Chile de grandes cambios, yo incentivaría muy fuertemente a que se pense en estos cambios. El otro punto es cómo moldar las instituciones, los prestadores, los reguladores, las agencias de vigilancia con el marco de los derechos humanos. Es fundamental que tudo que se pase relacionado a acesso a água e saneamento se dê em torno ou enmarcado por los derechos humanos al agua y saneamiento. Eso hace una diferencia muy grande en términos de las evaluaciones, las implementaciones de las políticas. Muchas gracias, Leo.
Muchas gracias, Leo. Cata Alonso, para tu territorio que nosotros conocemos lamentablemente todo lo que ustedes viven, ¿cuáles son tus preocupaciones, principalmente las de tu organización, para el futuro, para lo que se viene, especialmente pensando en esta reactivación económica post-COVID? La ¿Me verdad que escuchas, voy a Cata? adivinar lo que me preguntaste porque sigo escuchándote mal. Cata, te la digo yo Pero entonces de nuevo. la verdad es que para nosotros es Si quieres te la hago de nuevo. prioritario recuperar ¿Mm? nuestro territorio, y una de las formas de recuperarlo es recuperando el agua, porque las empresas nos gastan casi todo el agua y además hay que sanearla. Vamos a tener que hacer un trabajo grandísimo. Nosotros vamos a seguir luchando hasta conseguir esto, porque ganamos un fallo en la Corte Suprema que no se ha cumplido ninguna de las medidas que necesitamos que se cumplan. Así que nuevamente vamos a tener que irnos seguramente donde Don Leo, no sé, por allá lejos, para seguir luchando por nuestros territorios. Esperamos que no nos sigan amenazando, que las nuestras puedan volver, las que se han tenido que ir. Y creemos que Sí. hay que recuperar a como dé lugar el agua, y en estos tiempos de pandemia ha sido terriblemente difícil para nuestra zona, porque los camiones aljibes no cumplen el objetivo y el agua de pozo está contaminada. Y nosotros ya tenemos enfermedades preexistentes debido a la contaminación. Entonces lo que ha habido en nuestra zona es el que está contaminado lo mandan para su casa porque ya ha sido digamos, un COVID de rebaño. Ha sido súper difícil para nuestra zona. No se ha parado el parque industrial, no ha habido medidas especiales ni nada. Han seguido produciendo siempre. Así que seguimos con emergencia sanitaria. Así que, bueno, tenemos que seguir luchando y partiendo para que Rodrigo salga gobernador y nos pueda ayudar un poco también. Así que, Rodrigo, estamos con toda la fuerza contigo, para que lo tengas claro. Te necesitamos en la zona. Necesitamos a luchadores como tú ahí. Así que todo nuestro apoyo y un gran abrazo a todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias, Cata. Gracias, Cata, por tus palabras. La misma pregunta, pero llevada a la región de Valparaíso o a Chile, Rodrigo. ¿Cómo vemos estas presiones que existen hoy en día, que va a ser reactivación económica y pandemia? Son dos elementos que están afectando a todo Chile y la región de Valparaíso también. Bueno, en Chile el 60%, entre el 60 y el 70% del Producto Interno Bruto Nacional depende del agua, sin duda. Pero necesitamos formular una política hídrica nacional que tenga una repercusión también regional. Una política hídrica regional que responda particularmente a los requerimientos de los territorios. Creo que ese elemento es central hoy día. Creo que es fundamental, nosotros hemos sostenido hace mucho tiempo que es fundamental consagrar constitucionalmente el agua como un bien común, hacer de su acceso un derecho humano, establecer prioridades de uso, y las principales prioridades de uso tienen que ver fundamentalmente con restablecer los funcionamientos ecosistémicos, con establecer prioridades en producción de alimentos, y el resto de la industria extractiva tendrá que esperar en función de las particularidades del territorio y en función de la disponibilidad del agua. Lo que no puede pasar en Chile es que hoy día que tenemos 101 cuencas, más del 80% de las cuencas hoy día estén sobreotorgadas, porque la institucionalidad entregó más derechos de aprovechamiento de agua que el agua realmente disponible en las cuencas hoy día, y con el claro propósito de especular. Creo, a propósito de lo que planteaba el Leo, creo que hoy día, a propósito del proceso constituyente que se apertura en Chile con el plebiscito de entrada el 25 de octubre, creo que ese voto de aprobar por una nueva constitución hay que dotarlo de contenido. Y dotar de contenido ese voto tiene que ver fundamentalmente con establecer derechos sociales, con definir el rol del Estado en Chile,
el rol del Estado en Chile a propósito de la Constitución Política del 80 está absolutamente soslayado, porque la Constitución del 80 le asigna poderes y facultades especiales a los grupos intermedios, soslayando el rol del Estado como garante de derechos esenciales. Creo que es fundamental hoy día discutir un nuevo modelo de desarrollo, un modelo de desarrollo en términos políticos, económicos, pero también ambientales. Creo que una nueva norma jurídica, una nueva constitución, tiene que tener un rasgo profundamente socioambiental. Creo que hay que instalar un debate que está instalado planetariamente, que creo que se refirió al tema de la sanitaria y que tiene que ver con la reapropiación social de lo público. A mí me ha tocado ver experiencias, por ejemplo, lo que sucede con Aguas de París, donde hay una empresa municipal que es la encargada de suministrar de agua un porcentaje importante de la población parisina y donde ahí hay manejo integrado de cuenca, hay consejos de cuenca, hay agricultura biológica, la entrada y la salida del principal cuerpo de agua de París con la finalidad de salvaguardar la higiene y la inocuidad del agua que se le suministra a la población. ¿Por qué en Chile se sigue absolutizando que los privados lo pueden hacer mejor que el sector público o que el Estado en particular? A propósito que planteaba Leo, yo creo que también esa arista de la sanitaria, el arista de la provisión de agua potable, me parece que es tremendamente importante. Y creo que es tremendamente importante instalar planetariamente el debate en torno a la reapropiación social de aquello que fue público. En Chile, es un dato bastante certero, Leo, en Chile el 89,2% de los clientes totales que consumen agua potable en Chile están en manos de empresas transnacionales como el Grupo Suez, que controla la sanitaria más grande de Chile, Agua Andina, en la región metropolitana. Están en manos de Ontario Teacher Pension Plan, de la administradora de los profesores de Ontario, Canadá, que son aproximadamente de dueños o son los responsables de suministrarle al 34,2% de los clientes totales agua potable, y en manos del grupo Marubeni, de origen japonés. Es decir, en Chile el 89,2% de los clientes que consumimos agua potable en el país, cuando nos quedamos sin agua o cuando la calidad del agua que nos suministran es deficitaria, tenemos que ir a golpearle las puertas a las empresas transnacionales que se encuentran en Francia, en Canadá o en Japón, porque finalmente el Estado soslaya su rol como garante precisamente de este derecho que es fundamental. Decirte que en Chile los procesos de privatización de las sanitarias tienen un contexto histórico, porque las sanitarias se privatizan en la década del 90, en la segunda parte de la década del 90, pero responde a un patrón común en América Latina, no solamente en Chile, es también con Sánchez de Lozada en Bolivia, con Fujimori en Perú y con Menem en Argentina, cuando se inicia el proceso a fardo cerrado de privatización de la sanitaria. Pero después con el gobierno de Lagos, en la década del 2000, Lagos cambia la figura de la privatización a fardo cerrado y concesiona a 30 años, ¿sí? A 30 años se concesiona las empresas sanitarias. Hoy día Chile paga las tarifas más altas de América Latina por consumir agua potable y finalmente las sanitarias son un negocio súper opaco y son de una opacidad tremenda porque finalmente las sanitarias se transformaron en un botín de caza para un porcentaje importante de la casta política que con sus votos concurrieron a privatizar la sanitaria y por tanto la sanitaria les devuelven el favor en base a emolumentos, en base a dinero, precisamente por haber concurrido con su voto a facilitar el negocio. Y yo creo que esa arista que tú planteas creo que es tremendamente importante, porque no basta solamente con recuperar las fuentes de agua, sino que creo que hoy día el debate fundamental tiene que estar atravesado por la reapropiación social de aquello que fue público. Un poco a contrapelo lo que está haciendo, lo que quiere hacer Bolsonaro en Río de Janeiro, por ejemplo, ¿no? Donde quiere iniciar este proceso de privatización también de la sanitaria, copiando el modelo chileno. Y lo que hay que decirle al pueblo brasileño que eso no hay que permitirlo y que es fundamental hoy día, desplegar toda la inteligencia en torno a defensa y recuperación del agua como un bien común, porque la recuperación y defensa del agua en la práctica lo que hace es precisamente salvaguardar la vida de nuestras comunidades y la vida y el funcionamiento de los ecosistemas en nuestros territorios. Gracias, Rodrigo. Leo, me acuerdo cuando nos reunimos en Madrid, tuvimos una reunión ahí en torno a la COP25, no sé si recuerdas, te impresionó mucho el tema de las escuelas sin agua que funcionaban acá en la provincia de Petorca. Más o menos en ese sentido, un poco para salvaguardar también a nuestros niños. ¿Cómo crees tú que los gobiernos de Chile específicamente y América Latina tengan que caminar a la consagración del derecho humano al agua? ¿Cómo caminar? No.
escuchado muy bien. ¿Puede ¿Cómo? repetir, por favor? No escucho bien. Cortó un poco. ¿Se puede repetir la ¿Puedes pregunta? repetirla, Camilo? Sí, en base a, como señalaba Lorena, a la precariedad en la que viven los niños y niñas en los territorios de la provincia de Petorca, escuelas con 2 horas de agua al día, cómo los gobiernos de Chile y de América Latina deben avanzar hacia la consagración del derecho humano del agua. Sí, mira, es una dimensión muy importante del derecho humano al agua, porque en general los prestadores de servicio miran las viviendas como la unidad de prestación de los servicios y olvidan que nosotros no vivimos solamente en la vivienda, vivimos en otros espacios afuera de la vivienda. Yo he hecho un informe particularmente sobre eso que me pareció muy importante, que es el tema del informe es para allá de la vivienda, con énfasis especial en los espacios públicos. Yo me concentré más en el informe pensando en las calles, las plazas, donde la gente puede vivir o trabajar o pasar o tener que pasar una parte del día allá, sobre todo cuando hay un contingente grande de población que está en situación de calle. Pero en este informe también yo llamo la atención de que es fundamental pensar en otros espacios afuera de la vivienda, las escuelas, los establecimientos de salud, los centros de detención, el local de trabajo, por ejemplo, el trabajo rural, que muchas veces la gente trabaja en la zona rural sin ningún acceso al agua, sin ningún baño para tener dignidad cuando tienen sus necesidades. Entonces, es muy importante ir allá de esta visión muy restrita de los prestadores que miran para la vivienda como unidad de atendimiento. La otra parte de su pregunta, Lorena y Camilo, es sobre cómo hacer estos derechos concretos en los países. Yo creo que en mi respuesta anterior yo he abordado una parte de eso. Es muy importante que las leyes incluyan los derechos humanos. Es muy importante que las políticas incluyan los derechos humanos, que las instituciones sean orientadas por el marco de los derechos humanos. No sé la situación de Chile, pero es muy importante que haga reguladores autónomos, independientes, que puedan hacer la regulación de los servicios sin que sean capturadas por los prestadores de los servicios. Es muy frecuente, infelizmente, que los reguladores no tengan la autonomía suficiente y que sean capturados por los prestadores de servicios. Yo, aprovechando el momento, yo gustaría solamente de decir que mi último informe como relator es justamente sobre la privatización de los servicios y riesgos para los derechos humanos. Este informe está publicado en los idiomas de ONU. Quien no consegue leer en chino, ruso o árabe, puede leer en español, o francés o inglés. Entonces está disponible. Si tiene alguna dificultad de ubicar, Camilo, por favor me escriba y yo envío el enlace. Yo voy a presentar este informe en un par de semanas para la Asamblea General. Yo sé que es un informe polémico, porque ya estoy recibiendo muchas contestaciones por parte de los representantes de las empresas y yo necesito de apoyo para que los puntos que el informe levanta tengan una validad con la sociedad. Entonces, si tienen interés, por favor, lean este informe y parte de lo que Rodrigo ha planteado, yo procuro explicar en este informe cuáles son los riesgos cuando hay la prestación privada de los servicios. Gracias. Muchas gracias, Leo, Gracias por tu a ti. comentario, por tu invitación, porque para nosotros como movimiento, nosotros somos un movimiento social, no somos ni ONG ni fundación, no tenemos ningún problema con otras figuras de organización, pero cuando nosotros hablamos de movimiento social, hablamos que nos manejamos
pulso sanguíneo, irrigación de sangre, no tenemos financiamiento, no tenemos dinero, no tenemos, nos movemos, esta es nuestra pasión. Entonces este tipo de diálogos, puentes, líneas de trabajo que podamos hacer en conjunto, para nosotros son muy importantes. Y me parece que hay una de las cosas importantes que señalaste, y para poder pasar también enseguida nuevamente a la cata, a la pregunta de la cata, cuando dices autoridades independientes que puedan fiscalizar este tipo de empresas sanitarias, no es que está haciendo campaña, pero la figura de gobernador regional, que es la nueva figura de elección popular que se decide en Chile para el próximo año, es la contraparte fiscalizadora del gobierno regional que tendría facultades de fiscalización e inspección a servicios sanitarios también. Entonces es muy importante de que estas próximas elecciones, estos próximos momentos que se vienen en Chile, sean en los cuales la democracia sean una democracia participativa, no representativa, donde todas y todos podamos llevar a quienes creemos, con quienes podemos dialogar constantemente y apoyar en estos procesos tan importantes de consagración de derechos fundamentales. Y para no seguir hablando yo, porque yo también hablo harto, querida Cata, en este mismo sentido, hacia el camino de la consagración del derecho humano del agua, ustedes, mujeres de zona de sacrificio en resistencia Quintero Puchuncaví, ¿cuáles son los próximos caminos? ¿Cuáles son las próximas alianzas, los próximos trabajos? ¿A qué debemos estar pendientes nosotros hoy en día en el trabajo que con ustedes se viene en lo pronto por la consagración de derechos fundamentales? Bueno, primero tenemos que ganar el plebiscito y tenemos que ir todos a votar y votar convención constituyente y apruebo. Primero. Y sobre la marcha hay que cumplir el fallo de la Corte Suprema para saber que no sigue envenenando y quiénes se pueden quedar ahí, quiénes se tienen que ir, quiénes son capaces de poner tecnología de punta, encapsularse y con los desechos de energías renovables como en los países desarrollados, porque tecnología hay disponible. Y yo no creo que la responsabilidad social empresarial es fundamental, pero también creo que necesitamos un Ministerio de Medio Ambiente verdadero, que no dependa de Hacienda, de Economía o de minería. Necesitamos un ministerio absolutamente autónomo y con muchos recursos para que pueda funcionar. Y una superintendencia de medio ambiente, como lo es hoy día el Instituto de Derechos Humanos, pero también con más recursos, los dos, para que puedan realmente cumplir su función. Porque hoy en día toda la ley, y bueno, y la normativa y todo esto, ustedes saben que es paupna, que obedece solo a los empresarios. Para eso también necesitamos participación ciudadana y necesitamos firmar el convenio Escazú y necesitamos muy buenos representantes y yo diría que vengan de los movimientos sociales, porque somos nosotros todos los que hemos logrado que haya plebiscito en este país. Así que yo hago un llamado grande a los partidos políticos a abrirse para que los independientes puedan también ser candidatos. Y un gran abrazo a todos y mucha fe para octubre. Gracias, Cata. Lorena. Gracias, Cata. A mí me corresponde ahora preguntarle a Rodrigo, no sé si me escuchan bien. ¿Cómo? ¿Me escuchan más o menos? Sí. Bueno, a ver si logro preguntarte, Rodrigo. ¿Cuál sería lo próximo que viene o los siguientes pasos para la consagración del derecho humano al agua? En lo que respecta a lo que está haciendo nuestro movimiento. No sé si me escucha bien. Sí, te escuché. A ver, bueno, yo creo que el Leo lo sabe, los que estamos aquí también lo sabemos. En Chile la privatización del agua da cuenta de que tenemos un problema que es estructural y que los gobiernos desde el 90 en adelante, bueno, la dictadura por razones obvias, han sido incapaces de terminar con el régimen jurídico privado de agua.
hoy día el régimen de Piñera en plena pandemia y antes de la pandemia, durante el estallido social, aunque parezca bastante inaudito, Leo, Cata, el régimen de Piñera estaba rematando ríos. En Chile se rematan ríos. Es decir, en Chile la autoridad hoy día remata ríos y los pone los ríos a disposición de las transnacionales, ¿no? Las que generan hidroelectricidad, las empresas forestales, para el agronegocio. O sea, en Chile rematar ríos simple y llanamente es un lugar común, ¿no? Ahora, a propósito de la pregunta y a propósito también a propósito de las características de panel, en América Latina han habido dos procesos de recuperación de las aguas y los dos procesos de recuperación de las aguas me parece que son tremendamente interesantes, ¿no? Yo creo que las experiencias en América Latina no se reproducen mecánicamente, no es pescar una experiencia y reproducirla mecánicamente en un territorio como el nuestro, donde tiene tremendas dificultades, ¿no? Y donde objetivamente el agua se encuentra capturada, ¿no? Y se encuentra capturada por la transnacional y por el capital nacional. Pero sí es importante, me parece, relevar las dos experiencias de América Latina, ¿no? La experiencia uruguaya, el 2005, cuando la elección de Tabaré Vázquez se le hace una pregunta vinculante al pueblo uruguayo para que se manifieste sobre el régimen jurídico de las aguas en Uruguay, y mayoritariamente el pueblo uruguayo señala que el agua tiene que ser un bien público. Pero también hay una experiencia distinta, ¿no? De un gran amigo que está vivo y que es un tremendo amigo nuestro, que es Óscar Olivera, que fue el líder de la guerra por el agua, así titulada tal cual, la guerra por el agua en Cochabamba en particular, y donde ahí varios bolivianos perdieron su vida, fueron proscritos, perseguidos, entre ellos también Óscar Olivera. De hecho, Óscar Olivera es titulado también con el premio Goldman Prize y no pudo ir a retirarlo precisamente porque se encontraba en condiciones de clandestinidad, ¿no? Pero ahí hay dos caminos, ¿no? Hay dos experiencias en América Latina que creo que hay que observar con muchísima atención. La experiencia uruguaya a través de un referendo vinculante, lo podemos situar en una experiencia política y una experiencia de masa, ¿no? Una movilización de masa, de una fuerza irrefrenable en Bolivia que termina precisamente con la privatización del agua. Y yo recuerdo nítidamente, creo que Camilo estaba y creo que la Lore también, una reflexión que hizo el Óscar Olivera hace un par de años atrás, cuando estábamos en un grupo muy pequeño. Y el Óscar dice, nosotros ganamos la guerra por el agua, pero al otro día la perdimos. Y cuando nosotros le preguntamos al Óscar que tratara de explicar por qué hacía esa referencia, y nos señaló que se gana la guerra por el agua y el agua pasa a ser propiedad del Estado, pero soslayando el rol de las comunidades. Yo creo que no se puede soslayar el rol de las comunidades. Yo creo que las comunidades tienen que jugar un rol central, porque todo el planeta está construido en torno a los cursos de las aguas. Porque creo que es fundamental hoy día en Chile no es posible que por el hecho de tener una titularidad, por el hecho de tener una acción de agua o un derecho a aprovechamiento de agua, es decir, por tener una propiedad con respecto al agua, solo yo, propietario, puedo opinar qué hacer con el agua en mi territorio. A mí me parece que es muy interesante también plantear un segundo desafío, que es pasar a organizaciones de usuarios de agua distintos, consejos de cuenca donde no necesariamente tengo que tener una titularidad para poder opinar qué hacer con el agua en mi territorio, cuando del agua depende toda la vida del territorio. Creo que ahí hay un elemento de debate que me parece que también es tremendamente importante, no solamente la reapropiación social de lo público, sino que también propender a una forma distinta de organizarnos en torno al agua, cuando el agua tiene una cosmovisión mucho más amplia. Creo que también me parece que es re importante que nosotros, latinoamericanos, también cambiemos el lenguaje, porque también estamos colonizados desde el lenguaje, cuando hablamos del agua como un recurso. Cuando hablamos del agua como un recurso, le rendimos pleitesía al extractivismo, y nosotros hablamos desde Modatima del agua como un bien natural, como un bien común. Me parece que es muy importante esa aproximación también. Y creo finalmente, a propósito de tu pregunta, creo que es fundamental pensar en el escenario en el cual vivimos hoy día. Este escenario que vivimos hoy día, las causas de este escenario son profundamente antropogénicas, son el resultado de la destrucción de los ecosistemas, el resultado de la destrucción de la biodiversidad, el resultado del avance de la frontera de los monocultivos, y creo que también es una reflexión de largo aliento. Creo que es fundamental que en América Latina nos planteemos seriamente una nueva relación de los seres humanos con la naturaleza en el proceso de producción de bienes materiales y bienes espirituales. ¿Por qué no mirar la Constitución ecuatoriana, por ejemplo, que habla de los derechos de la naturaleza? El derecho de la naturaleza a ser preservada, a ser conservada, a ser utilizada de forma racional, pero también de forma armoniosa. Yo creo que esos elementos de debate me parece que son tremendamente importantes, y que no los podemos soslayar.
el superar la pandemia en América Latina no puede significar volver al consumo de bienes suntuarios, como decimos nosotros en Chile, no puede significar el volver a los malls, a consumir bienes suntuarios que nada definen nuestra vida, en rigor. Yo creo que es fundamental, a propósito de tu pregunta, y disculpa la disquisición, Lore, creo que es fundamental plantear que son los debates contingentes, ¿no? Que son los debates que deberíamos abordar en América Latina hoy día. Gracias, Rodrigo. Gracias, Con esa Rodrigo. parte doy como cerrada la parte de preguntas, pero voy a dar un último momento, bueno, un últimos 2 momentos. Uno, comentarios de mi ya querido amigo, solamente nos conocemos a través de webcam y trabajos y noches de trabajo, ya muchas noches de trabajo. Rafael Morgantini de CETIM, hablando directamente de Suecia, que quiere hacer un comentario de cierre. Y posterior a eso, darían los panelistas unos cuantos minutos para poder comentarse entre ustedes y para poder también dar las palabras de cierre. Rafael, por favor, estás con el micrófono silenciado por si acaso. Muchas gracias, Camilo. ¿Me escuchan bien? Ahí sí. Perfecto. Muy bien. Gracias, Camilo, y muchas gracias, Modatina, por la invitación a este importante, puntual encuentro sobre un asunto de una importancia vital, ¿no? Para el futuro de nuestras sociedades y del planeta. Entonces, yo me llamo Rafael Morgantini, trabajo en CETIM, somos una organización suiza basada en Ginebra, activa en la ONU para la defensa y promoción en particular de los derechos económicos, sociales y culturales. Y nuestro trabajo quiere servir de interfaz entre los movimientos sociales de los países del sur y los mecanismos de la ONU. Entonces tengo el privilegio de compartir aquí algunas palabras, algunas reflexiones finales de este evento que me parece fue muy bueno, muy rico y con panelistas prestigiosos, seguro. Entonces, desde algunos meses, como dijo Camilo, estamos en contacto con Modatima y decidimos trabajar conjuntamente sobre el caso de Petorca y más en general sobre el derecho al agua en Chile en el marco de Naciones Unidas. Y me gustaría decir que con la introducción de esta temática en el sistema de derechos humanos de la ONU, me parece importante porque queremos contribuir a dar visibilidad, ¿cierto?, a una situación muy grave, pero no solo visibilidad, sino intentar contribuir concretamente a ejercer una presión internacional sobre el gobierno chileno para que haya un cambio radical en la gestión de este derecho fundamental y para que se avance en la implementación integral y efectiva, ¿no?, del derecho al agua. En septiembre hemos estado trabajando sobre el tema durante muchos años, dado que se trata de una problemática tan importante cuanto compleja, y como organización que aboga por la justicia social y focalizada en los derechos económicos, sociales y culturales, nos interesamos naturalmente a este tema, ¿no? Y es un tema importante para nosotros porque realmente hoy en día enfrentamos un desafío crucial en este sistema neoliberal que se caracteriza hoy en día por la competitividad entre los poderes económicos, la búsqueda desenfrenada de la maximización de los beneficios. En este marco, el uso del agua para satisfacer las necesidades básicas humanas está, como hemos dicho, subordinado a los demás usos y en particular al uso comercial. Y esto conduce naturalmente, automáticamente a la situación actual. Y me parece que el ejemplo chileno es realmente un ejemplo paradigmático a causa de una política de mercantilización del agua muy intensa y muy desarrollada, mucho más que en otros países. Y tengo que decir, lamentablemente, que el hecho de ser un ejemplo paradigmático no me extraña tanto, dado que Chile fue el laboratorio, ¿no?, del neoliberalismo. Como intervención también quería resaltar la importancia del trabajo en seno de los mecanismos de protección de derechos humanos de la ONU. Y en este caso específico, el trabajo del relator especial Leo Heller. Me parece súper importante que personalidades como el señor Heller estén tratando de este tema
y que hayan contribuido a introducirlo en el sistema de Naciones Unidas. Entonces, en ese sentido, es un trabajo realmente que valoramos y quisiera agradecer todavía, sinceramente, a Leo Heller por todo el trabajo que ha desempeñado. Y para nosotros como CETIM, las iniciativas y acciones como esta, donde se articula el trabajo de las organizaciones que están en el terreno, que están en la lucha concreta a nivel local, entonces la articulación entre ese trabajo y los órganos internacionales demuestra la posibilidad de servirse del derecho internacional y de los mecanismos de Naciones Unidas para apoyar las luchas de los pueblos por la vida y la justicia social. Y en ese sentido, me parece importante resaltar el carácter popular del derecho internacional, ¿no? Un carácter popular que hace que el derecho internacional puede tornarse en una herramienta política y en uno de los campos de batalla donde los pueblos pueden incidir para reivindicar sus derechos y su dignidad. Y como organización basada en Suiza, pero con un ojo hacia el terreno donde se realizan las injusticias y las violaciones, valoramos mucho realmente esta complementariedad entre la esfera internacional y local, ¿no? Y creo que es algo muy importante para subrayar, y importante no solo en este caso, pero en todos los casos donde hay injusticia social. Y entonces realmente es importante para nosotros la coordinación, ¿no?, entre estas dos esferas, entre organizaciones de solidaridad internacional y organizaciones que trabajan en el terreno. Y las acciones institucionales a nivel internacional, en ese sentido, juegan un rol súper importante, un rol de complemento de las luchas locales, y tienen que tener el objetivo de contribuir a ganar. Porque el sistema neoliberal, las empresas transnacionales, las instituciones internacionales, financieras, etcétera, que cuentan sobre un poder, un capital económico, político enorme, y hoy en día sin precedentes. Y por el otro lado, nosotros, organizaciones, movimientos, no tenemos ese poder, ese capital económico, ese capital político, pero sí tenemos la fuerza de los pueblos, la legitimidad popular, la solidaridad y justamente la posibilidad de multiplicar los esfuerzos para llevar estas luchas, estas reivindicaciones en todos los espacios y foros posibles. Entonces, en ese sentido, espero que vamos a continuar a trabajar conjuntamente en esta dirección. Y todavía muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Rafael, por tus palabras y por todo tu apoyo en todo este año. Gracias. Y para poder dar también su palabra de cierre, doy la palabra nuevamente, digo querida amiga porque la extraño mucho, a mi querida Cata Alonso. Cata, ¿nos escuchas para dar la palabra de cierre? Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, ¿me escucha usted? Sí. Súper invitado a aprender. Cata, parece que te voy a dejar para segunda porque se escucha muy mal. Te voy a dejar para segunda. Voy a continuar. A ver, un minuto. Un segundo, por favor, disculpen. Esta es la realidad de los territorios rurales en América Latina. Sin internet. A ver, ahí. Bueno, mientras tanto, Lorena, apaga tu micrófono, por favor. Ok. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Ya, disculpen los problemas de conexión. Rodrigo Mundaca, por favor, para poder dar las palabras de cierre a este conversatorio. No, nada. Primero, darle las gracias a todas y a todos los que lo hicieron posible, al Rafa de CETIM, a los compañeras de Modatima. Darle las gracias al Leo también, que sabemos que tiene una agenda súper intensa por haberle destinado tiempo
a esta reflexión, a este conversatorio, a esta posibilidad de poder reflexionar, ¿no? Y reflexionar en el fondo trayendo la institucionalidad internacional que está en esta materia, que está en el tema del derecho humano al agua y saneamiento, y vincularla directamente con aquellos que luchan, ¿no? Porque finalmente nuestra organización es una organización que junto a otras en Chile, y con mucho cariño, mucho respeto, instaló la lucha por el agua, y de esto hace muchísimo tiempo. Recordar también a aquellas compañeras que tuvieron que abandonar el país producto de la violencia policial y producto de la violación de los derechos humanos cometidos por el régimen de Piñera desde el estallido social en adelante. Un cariño afectuoso a la Cristina Ruiz, que nos está siguiendo y que tuvo que abandonar el país, ella y su hija Millaray, producto de la violencia policial. Saludar también a la Claudia Arcos, que también tuvo que abandonar el país dadas las mismas circunstancias, porque en Chile se persigue a las y los que defienden los derechos humanos ambientales. Darle un saludo cariñoso también a todas las compañeras de Modatima que han dado cara y que a pesar de las amenazas siguen batallando por el agua en nuestros territorios. Aquellas compañeras que desafiaron la pandemia y desafiando la pandemia y con todas las medidas de protección fueron a las comunidades rurales de la provincia de Petorca, pero también en Colina, también en Lampa, también en San Antonio, también en Santiago, fueron en ayuda y en auxilio de los campamentos, de las tomas donde no hay servicios básicos y fueron a entregar agua para poder combatir la pandemia provocada por COVID-19. Rendirle un homenaje a todas las y los defensores de los derechos humanos ambientales que en todo el planeta luchan por hacer carne estos derechos y en particular también saludar la labor que ha hecho el relator, saludar su informe, saludar su compromiso, saludar el coraje, ¿no? Porque cuando se lucha por la regulación del agua como un derecho humano, se pisan muchos callos, como se dice en Chile, se pisan muchos poderes. Y la verdad que la batalla por el agua es una batalla completamente asimétrica en términos de fuerza y en términos de medio, porque enfrentamos a poderosos intereses transnacionales que están más allá de nuestras fronteras, pero que se encuentran coludidos también con lo peor de lo nuestro. Esta batalla es una batalla asimétrica en términos de fuerza y de medio, pero quiero decirles que estamos blindados hasta los dientes de coraje y de dignidad. Y como estamos blindados hasta los dientes de coraje y de dignidad, vamos a llegar hasta el final, hasta recuperar el agua para nuestras comunidades y nuestros territorios. Eso para nosotros es un imperativo ético y un imperativo moral. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, Rodrigo. Lamentablemente, Cata Alonso está con mala conexión, pero podemos interpretar su cariño y sus palabras con todo lo que ya nos estuvo conversando recién. Leo Heller, por favor, unas palabras de cierre, algún comentario respecto a todo lo conversado. ¿Qué es lo que se viene también para ti, ya que es tu última intervención o tu último tiempo como relator? Sí, solamente agradecer la invitación y el diálogo muy interesante de hoy. Yo aprendí muchísimo sobre cosas que no conocía muy bien, sobre Chile. Y es interesante que Chile tiene una imagen internacional muy positiva en cuanto al acceso al agua y saneamiento. Y efectivamente, como yo he dicho inicialmente, los números son muy elocuentes, yo diría. Pero una cosa es mostrar los números nacionales, las medias nacionales. La otra cosa es mirar para situaciones concretas. Y como el tema de este evento, mirar para los territorios. Y entonces es muy distinto cuando miramos los números, 99% de la población con acceso al agua segura, y cuando miramos la narrativa de Cata y la narrativa de Modatima, la situación en Petorca y en otros sitios rurales y mismo urbanos de Chile, y eso que es el derecho humano, es mirar para estas situaciones particulares que sugieren un estándar de discriminación contra parte de la población chilena. Entonces, es mi deseo que Chile avance muy fuertemente y rápidamente para eliminar todo tipo de discriminación en el acceso a agua y saneamiento. Eso sería incluir el marco de los derechos humanos en todo lo que pasará en Chile, quizás con los cambios que terán. Y no solamente
dar un enfoque para esas poblaciones en situación de vulnerabilidad, pero también dar un enfoque para otros elementos de derechos humanos que emergieron en esa discusión. Por ejemplo, Rodrigo ha dicho que las sanitarias, eso fue un término que yo aprendí hoy, las sanitarias son opacas. Entonces, el derecho a información, una información transparente, accesible, con lenguaje que toda la gente puede entender, es un punto central en los derechos humanos. El otro punto central es el derecho a participación, una participación libre, activa, significativa, pero sobre todo una participación que tenga la capacidad de influenciar la toma de decisiones. Eso es muy importante también en el marco de los derechos humanos. Entonces, son algunos elementos que pienso que puede ser parte, y ya son parte, de las luchas de las organizaciones sociales en Chile, y ojalá que en un futuro muy cercano toda la gente de Chile tenga acceso a servicios muy adecuados de agua y saneamiento, con participación y con derecho a la información y sin ninguna discriminación. Muchas gracias. Muchas gracias a a todos todos. y todas. Querida Lorena, Lorena, ¿vas a alguna palabra de cierre? Yo agradezco tremendamente. Sí, agradezco la oportunidad de León de darse este espacio junto a nosotros. La verdad que lo conocí, como decía, en la COP25, tuvimos cercanía ahí, y la verdad es que es un hombre que también a mí me ha motivado en su discurso, en su trabajo. Así que agradecer todo el tremendo trabajo que ha hecho durante todo este tiempo como relator. Y bueno, les deseamos la mejor de las suertes desde acá, desde Petorca. Un abrazo, Leo, muchas gracias. Para ir cerrando ya, quiero partir agradeciendo a todas las personas que nos estuvieron viendo desde sus casas, que nos estuvieron comentando. Vi comentarios desde Suecia, desde Uruguay, desde el Gualmapu, desde Brasil, desde Punta Arenas, etcétera, desde todo Chile. Son muchas las personas que nos siguen, nos apoyan en este tipo de instancias cotidianamente. Y estamos en el país donde el agua está privatizada, donde las sanitarias están privatizadas, donde el ministro de Agricultura y su familia tiene aproximadamente 62 mil millones de pesos en propiedad de agua. Y estamos en un Chile que despertó. En un Chile que muy poco a poco hemos ido sumando mentes y también ganando corazones. Porque es la única forma en la cual este Chile que despertó va a ser un Chile que va a consagrar los derechos fundamentales para todas y todos. Este nuevo Chile nos pertenece y vamos con todo. Así que muchas gracias. Leo Heller, voy a enviar los comentarios al informe que solicitaste. Ningún problema, seguir trabajando en conjunto. Y esperamos que ojalá este mismo mensaje llegue al próximo relator del derecho humano al agua, dado que Leo Heller acaba ahora, para que también podamos empezar a formar líneas de trabajo en conjunto a él. Así que nuevamente, agradecidos a todos. Un gran abrazo. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias.